Y hola, buenas a todos. Acá estamos una vez más con los cuentos, con el gran viaje del loco. Estábamos empezando con el mago, ¿no? El mago que recién el alma empieza a conocer una nueva experiencia. Y yo llego a Baños del Carmen, ¿no? Donde estaba buscando refugio por una noche y al final termino atrapado, digamos, en esta ¿no? Están ocupando una playa donde hay muchos eucaliptos y entre medio ellos construyeron sus chozas, ¿no? Alguno vive en carpa. No voy a deleitarme en contar todos los personajes que estaban. Pero acá pasa una cosa muy importante. La primera es que, bueno, encuentro personas un poco locas como yo, ¿no? Entonces me siento muy en familia. Así como hago malabares, me resulta bastante fácil sacarme un poco de dinero. Y entonces sacándome el dinero, conseguí también cosas que después me ayudan en la relación con las personas que están ahí. Eh, Hay electricidad, entonces se puede escuchar música, siempre hay música y siempre hay fuego. Es muy linda la situación en el sentido de que estás acampando en una playa con mucha gente que por ese instante se vuelve tu amiga. Y acá empiezan a llegar otros viajeros, ¿no? Que como yo están empezando a viajar. En este lugar empiezo a conocer el recicle que es, y por eso también veo mucho esta cosa del mago, porque de repente empieza a ser divertido ir a los contenedores y buscar cosas, ¿no? Yo al principio empiezo a construirme esta choza, esta casa, tengo una carpa grande, me, me regalan para poder construir encima un techo y entonces empiezo a ir a la basura esperando encontrar cosas como eh, sillas, encuentro un sofá. En un momento cuando estaban por empezar a festejar el cumpleaños de alguien, no sé si me acuerdo, había un lugar donde yo llegaba con la bicicleta y ahí al parecer había unos grandes contenedores donde iban a llevar la basura quizás de un barrio para no dejar la basura dando vuelta. Entonces se acumulaba mucha basura y ahí se encontraban cosas muy locas, ¿no? Como por ejemplo una vez me encontré una serie de documentos así, yo creo que, porque ahí también está otra vez, ¿no? El conocimiento, ¿no? Que uno adquiere buscando en la basura, empieza a entender, por ejemplo, em, qué tipo de persona vive en este departamento, qué basura puede haber cerca de una pastelería, de un supermercado. No, acá estamos hablando de España, Málaga. Entonces, es una ciudad que yo considero ahora bastante rica, ¿no? Bueno, por la mayoría en Europa se tira mucha basura, se llama basura. Pero así como todos la llaman basura, yo me iba al contenedor y encontraba las cosas. Entonces, en un momento yo veía esto, ¿no? O sea, yo que estuve trabajando toda mi vida, o sea, ahora toda mi vida, eso de los 18 años, 19 cuando ya me separé, digamos, de la casa donde vivía con mi mamá. Entonces empecé a trabajar hasta los 27 años más o menos. Yo iba todos los días a trabajar para obtener esas cosas que ahora estaban ahí en la basura, al alcance mío, gratis, ¿no? La única cosa era que tenía que ir a ver, porque eso es lo increíble que pasa hoy en día en el mundo del consumir, comprar. eh,
La gente tira muchas cosas que al parecer a ellos no les sirven y que a otras personas le podrían servir. Entonces, no sé, una cosa, otra que me impactó fueron los juguetes, muchos juguetes, ¿no? O sea, había gente que recolectaba los juguetes y lo, ¿cómo se dice? Lo arreglaba y los vendía, entonces, o lo regalaba a otras personas y así al final eh, se, se construía, digamos, su fortuna a través de las cosas que buscaban. Yo me encontraba mucho en el papel del mago porque empecé a encontrar este conocimiento entre medio de la basura. Entonces sabía más o menos lo que estaba en el contenedor mirando el alrededor, ¿no? Una vez estaba en siempre en este entonces, en este tiempo eh, de recicle. En un momento estaba mi cumpleaños, por ejemplo, y bueno, fuimos a buscar algo para fumar. Era la única cosa que yo podía ofrecer, digamos, teniendo dinero. Entonces, estábamos esperando el dealer que nos llevara lo que habíamos pedido. Entonces, eh, en un momento había un contenedor al lado y un amigo me ofrece una camiseta. De ahí me dice, este es tu regalo, ¿no? Y porque estaba escrito bar y él sabía que yo trabajé como barman, entonces. Y, y en un momento veo que en el contenedor había otra remera, otra camiseta. Entonces cuando veo ahí, me acerco, veo otras cosas de bar así tiradas. Y miro al frente de la calle y veo que un bar, como que lo estaban desalojando, como que lo estaban... había terminado su actividad. Entonces digo, espera un segundo. Empiezo a buscar adentro y empiezo a encontrar botellas de alcohol también, ¿no? Entonces nos llenamos de botellas de alcohol y llegamos allá a la casa. En ese entonces era una casa ocupada. Y bueno, festejamos toda la noche, ¿no? Entonces, digamos, yo me encontraba mucho en esta cosa de que, no sé, comprendía más o menos el movimiento que había en la basura. Ups. No, no me lo puedo creer. Salían todas las cosas y era increíble esto. Y entonces ahí iba adquiriendo un conocimiento que yo antes no tenía. Entonces, es ahí donde está el pasaje, ¿no? O sea, el pasaje del mago que ahora puede hacer la magia. Yo estaba viendo toda esta posibilidad de conocimiento que ahora yo iba a llevar. Entonces, esta es como la transición, ¿no? La transición que hay entre una carta y la otra. Ahora yo tenía este conocimiento, justamente como la papisa, la sacerdotisa se llama. La sacerdotisa es alguien que tiene el conocimiento, no está todavía preparada para mostrarlo y es por eso que es la papisa, ¿no? La papisa que no existe en la religión. La papisa eh, es un personaje, digamos, entre comillas, ficticio, porque la religión nunca aceptó una mujer. Al parecer antes, cuando se elegía el papa era un elegido de Dios, era una figura muy importante y se encontraba un discípulo que podía transmitir la palabra o señales que el espíritu, la divinidad eh, mostraba a través de la simbología. Entonces, un día nació una niña que podía hacer esto. Entonces, esta niña sabía su poder, pero no lo podía revelar, porque la religión nunca quería una mujer como papa. Entonces ella decidió sacrificar su vida como mujer y se veló, ¿no? Se cubrió el cuerpo. Se lo cubrió para que pasara como hombre. Entonces,
La simbología de esta carta es el conocimiento adquirido, pero todavía no lo puede manifestar porque estamos en el 2, en la dualidad. Entonces, todo se vuelve mental. Es una cosa que yo no podía explicar a los demás, cómo yo podía encontrar esas cosas en el contenedor de la basura. Pero eso me llevó a pensar que ahora que podía obtener, digamos, más materia a través de la basura, yo podía también viajar con otras personas, porque entendía que si buscaba en los lugares buenos, justos, iba a encontrar más de la cuenta. Entonces, pensando un poco esto en el acampamento, en la ocupación, empezaron a llegar otros viajeros, otros dos loquitos holandeses y un loco argentino que al final decidimos viajar juntos. Y digamos, ya ahí estaba como que ya el loco se estaba activando bastante, ¿no? Estaba ahí presente. Y entonces empezamos a viajar juntos, pero esta vez mi bicicleta servía más como de carrito, ¿no? Poníamos las mochilas para los que eran un poco más flojos y no querían llevar sus cosas. Y en el camino empezamos a encontrar también otros viajeros que conocíamos en la ocupación ahí, Baños del Carmen. Divertido porque Baños del Carmen, Carmen como mi mamá. Entonces ahí empezamos a caminar, íbamos siempre al lado de la playa, a veces hasta íbamos en la playa misma porque alguno quería caminar con los pies desnudos. A veces estuvimos caminando meses con el frío, pero bueno, el frío andaluzo no es un frío muy mite, digamos, ¿no? O sea, muy difícilmente baja de los 15-10 grados, entonces lo podíamos permitir, ¿no? Y, y ahí empecé a adquirir otro tipo de conocimiento. Nosotros empezamos a partir el 25 de diciembre. Entonces fue una elección así. Y de hecho mi mente flipaba con la historia de los Reyes Magos, ¿no? Que hacen su viaje. Y porque nosotros éramos 4 al principio. Y, y entonces, no sé, empujado por esta alegría, por esta energía, se me dio en pedir en un bar una mañana que los dieran el desayuno y de ahí empezamos a pedir cualquier cosa, o sea, ahí empezó a salir de todo. Entonces, no sé, mi ilusión empezó a crecer y pensé, se puede vivir sin dinero, ¿no? O sea, podemos hacer lo que queremos, lo- la única cosa importante es hablar con la otra persona. Entonces empezamos a pedir comida a los bar, restaurantes. Bueno, yo estuve trabajando en bar y restaurante antes, entonces sabía que esto tira mucha comida. Entonces em, continué continuamos con esta historia. Entonces empezaron a salir muchas cosas. Después se fue agregando, se agregaron 2 alemanes y ellos eran muy buenos a reciclar. Y entonces éramos ya 3 que reciclábamos bien. Empezó a abrirse un grupo muy interesante porque al final llegábamos a los pueblos y decidíamos un lugar donde acampar. Muchas veces alguien se quedaba con la mochila, ¿no? Y entonces nosotros íbamos y cada uno hacía su historia. Yo me iba a malabarear, conseguía dinero. Después, sí, como iba con la bici, podía recolectar mucha más información y hasta lugares donde reciclar. Y muchas veces encontraba a los demás en las mismas acciones. Después
por la tarde volvíamos. El viaje había pasado de la importancia en el lugar de dormir, la importancia de sobrevivir, ¿no? De tener las cosas, el alimento, el sustento, empezó a cambiar forma y empezó a ser divertido porque, eh, digamos, lo ayudamos. No estando solo, era mucho más simple poder tener las cosas. Entonces fue todo, empezó a ser una fiesta continua. Me acuerdo en un momento éramos yo, los dos holandeses, el argentino, dos alemanes, una chica de Israel. Y entonces sí, éramos solo eso. Eh, Muchas veces era uno de los holandeses, Tony, que me quedó muy así en el corazón, digamos, porque, no sé, tenía esa parte espiritual muy, como decir, desarrollada, tenía esa mente muy loca él. Y muchas veces se quedaba a dormir en el acampamento, él era el que vigilaba nuestras cosas, digamos. Pero muchas veces uno volvía ahí y el loco, no sé, le habían llevado comida, le habían llegado cosas para fumar o otras sustancias. Entonces, digamos, al final él terminaba participando. Yo al final empezaba a ver el grupo como una única cosa que se movía, se separaba por un momento y después se juntaba y la noche era una fiesta siempre. Era, empezaba a ser todo muy lindo, empezaba a juntarse gente, quería conocer lo que nosotros estábamos haciendo. Nosotros, bueno, el principio era, vamos a África y vamos a caminar en el desierto. Cosas locas, sí, vamos a cruzar el desierto a pie. Entonces, imagínate las personas que escuchaban eso, se animaban. A la gente le gusta la locura, aunque no lo acepta, digamos, o sea, o no te confiesa eso, pero le gusta mucho la locura y ahí también vamos a volver al tema del por qué le gusta tanto la locura a la gente. La locura a la gente le gusta por la libertad y nosotros en ese momento estábamos expresando un tipo de libertad que muchos hubieran querido hacer. Entonces al final era siempre una fiesta, yo me acuerdo, no sé, reía siempre. Empezaron a ser los momentos más lindos de mi vida. Yo no tenía más dinero, o sea, sí, salía el dinero ahí, pero yo iba, hacía malabares, me sacaba unos 5 o 10 euros y cuando llegaba al lugar de encuentro lo tiraba ahí en medio, estaba tan contento que, es- que digamos no quería nada más que eso, quería solo estar bien, fumar, beber, disfrutar y, y nada más. De hecho, la papisa también es alguien que no se muestra, no muestra su verdadera forma, ¿no? Está todo bien, pero por detrás en el velo tiene todos sus secretos, ¿no? Entonces no se manifiesta mucho. Y entonces quien no se manifiesta mucho, quien está reteniendo toda su verdadera esencia, termina como haciendo una fuerza de oposición que si lo vemos como un elástico, al final termina siendo más fuerte el choque de retorno. Entonces, lógicamente, una persona que se tiene afuera, adentro, es caótica, ¿no? Entonces, si como el loco va pasando por distintas etapas, entonces podríamos decir que hace distintas vidas, ¿no? O sea, como ustedes quieran llamar o no las distintas vidas, distintas experiencias. Entonces, si como el alma va pasando de una vida a otra, o de un disfraz a otro, de un contenedor a otro,
Entonces es justo ahí donde el tarot empieza a ver y a descifrar las personas y a conocer sus secretos también, ¿no? La papisa, de hecho, su secreto no lo revelará a nadie, a menos que no llegue a tocar su corazón y le abra totalmente. Muy raro esto. Y entonces estamos ya hablando de personas, ¿no? Lo que yo vi alrededor del tarot fue justamente eso. Pero llegaremos muy pronto a ese acontecimiento. Por ahora llegamos ahí, llegamos a la papisa, al número 2, ¿no? El mago era el número 1, pasamos al número 2, ¿no? Y ahora estamos ya casi haciendo la transición al número 3, ¿no? Porque ya el conocimiento está, solo hay que desvelarlo, solo hay que manifestarlo. Y la emperatriz es esa figura que, a diferencia de la papisa, que se cubre, la emperatriz sale a la luz. O sea, el conocimiento que el vagato está buscando, o sea, el movimiento mágico, la papisa lo encuentra, pero no lo manifiesta. Solo lo sabe y no lo manifiesta. La emperatriz sale a la luz y entonces lo va a manifestar. Es solo que todavía no es, ¿cómo decir? Todavía no se volvió no está en la posición para decidir las cosas. Solo manifiesta este conocimiento y es por eso que está al lado del emperador. Pero ya ahí estamos yendo hacia otras cartas. Estamos haciendo ya la transición hacia la emperatriz. Ya saben que va a llegar el emperador. Y entonces este cuento se acabó. En el sentido de que eh, en el próximo video les voy a contar la historia de la emperatriz. Por ahora lo estoy haciendo todo muy superfluo. ¿Por qué? Porque también hay un movimiento circular, pero al final van a ver que se transforma también este círculo en otra cosa. Entonces les dejo con esta introducción hacia la emperatriz y le continuaré a contar sobre los acontecimientos que van pasando con el grupo, ¿no? Porque todo se vuelve muy lindo, muy mágico y decidimos llamarnos piratas, ¿no? Después de la experiencia con Tarifa, en Tarifa, disculpen. Y ahí también hay separaciones, ¿no? Entonces uno empieza a conocer mucho más profundamente uno mismo, ¿no? Porque uno no termina conociéndose nunca. Entonces todo esto sirve para esto. El tarot es una herramienta para entrar adentro y poder entender mejor cuál es el movimiento de la vida. Entonces, les saludo. Muchas gracias por la atención y los vemos el próximo video.